Saludos mis queridos colegas, en esta ocasión vamos a ver una falla y una solución que le he dado a un teléfono Tecno. Esto aplica para todos, Tecno, Infinix, cualquier modelo que usted le venga con la siguiente falla. El problema de este equipo que presentaba era que le ingresaba cheat y nunca era leído. Ojo, hay que saber cuando lo lea el cheat pero usted no tiene señal, o cuando no lo lea el cheat, entonces no vaya a la radiofrecuencia, a los circuitos de radiofrecuencia todavía. Primero tiene que hacer o ver por qué el cheat no está siendo leído. Entonces este equipo presentaba ese inconveniente: usted le mete el cheat y no hace el cambio, el registro en la parte superior de la pantalla. Es decir, si está sin servicio debe salir o cambiar, solo llamada de emergencia o cualquier situación que genere un cambio. Eso lo interpretamos como ok, sí lo leyó al chip pero no levantó señal. En este caso no lo leía y esto solo aplica cuando no lo lee. Ok, protocolo que le realizo: siempre cuando no lo lea al chip, vénganse a la siguiente línea, a una línea de lo que vendría siendo el chip. Aquí ya tenemos el equipo con la operadora, claro, señal normal. Ya está registrado el chip. Nos venimos a dónde? Al lector de chip, porque tenemos una falla de que no nos lee al chip. Ok, entonces comprendamos esto. Este es el lector del chip. Todo teléfono tiene ese lector. Todo teléfono tiene ese lector igual a este, y tiene un gatillo importante, un switch o una antena, como le quiera llamar. Yo le llamo gatillo, que es este de aquí. Ese gatillo es muy importante para despertar a toda la radiofrecuencia, o para que nuestro chip o el CPU sepa que ahí hay un chip, o diga, oh, ahí ingresó el chip. ¿Y esto cómo se da? Esto se da por un estado alto y un estado bajo. Es decir, cuando yo agarre, ingrese al chip, ingrese a la bandeja del chip, esto de aquí, esta parte de la bandeja, la parte de aquí va a venir y a chocar a esta barriguita, y esta barriga se va a separar, se separa de esta antena. Esta antena es la que detecta cuando está o no está el chip. ¿Cómo lo detecta? Por medio de un voltaje. Es decir, esta línea por un lado va al CPU y por otro lado va a una línea que lo alimenta. Puede ser que salga del PMIC, de algún LDO. Entonces esa línea va para dos lados, para el CPU y para el PMIC o algún circuito que lo alimenta, o LDO, alguna resistencia. Bueno, cuando uno viene, esta línea debe tener una caída de tensión y también debe tener un voltaje de 1.8. ¿Qué puede pasar acá? Para yo medir esa línea tengo que separarlo del gatillo. Metan la bandeja del chip, métanla para que se separe esto y quede solo el gatillo. Ahí van a tener una caída de tensión. Aquí es donde muchos se me confunden: profe, si tengo una caída de tensión, pero usted sabe de cuál es esa caída de tensión. Ojo, acuérdese que de un lado va al CPU y del otro lado va a la línea que lo alimenta, y esta conecta por varios lados. Lo mejor es abrir el diagrama, ver la resistencia. Cuando nosotros abrimos el diagrama, vamos a ver lo siguiente: el lector del chip es una sola línea, train detect. Esta va al CPU y de este lado al lector, al lector del chip. Y aquí se conecta otra línea que es la de alimentación. Entonces en este caso yo abro el diagrama y me tocaría a mí desconectar alguna resistencia para ver si las dos tienen señal. Saco esta y aquí debería haber una caída de tensión, del otro lado la resistencia. Eso me indica que de ahí al CPU sí se conecta. Y como ya saqué esta, en este lado también debería haber una señal. Eso me indica que por acá también se conecta a algún lado. Ahora, si saqué la resistencia, tengo señal aquí y no acá, entonces esta es la línea que tiene la falla. Me toca a mí subirme por ahí y ver en qué punto se pierde la señal. Todos los componentes en serie son causantes de que una señal quede alterada, o que no haya señal. Pudiera ser esta resistencia o alguien más allá. ¿Okay? En este caso sí tenía la caída de tensión de ambos lados, pero ojo, una cosa es tener caída de tensión y otra es tener voltaje. Esa línea trabaja con un 1.8. Como si tenía la caída de tensión, me decía Aaron, si se conecta allá y si se conecta acá, pero no tenía el voltaje. Ese voltaje es el que sirve. Este 1.8 está por esta línea de aquí. Cuando el chip está colocado, esta línea deja
de ser tierra. Cuando el chip no está, se va a tierra. Cuando el chip está, deja de ser tierra, se separa el gatillo que manda a tierra esta línea. Y aquí el 1.8 aparece y por ahí se va hasta el CPU. El CPU dice, ya tengo el 1.8. Eso quiere decir que el chip ya está, llegó la hora de leerlo, de trabajar, de ponerlo a trabajar. Entonces ahí pone a trabajar al chip, lo reconoce más bien. Como yo no tenía voltaje, esta línea siempre estaba muerta. Al CPU le daba lo mismo si estaba a tierra, si no estaba a tierra, porque el voltaje es el que lo despierta, lo activa. Ya hay el 1.8, listo, ya voy a trabajar, ya voy a poner a trabajar ahí en la señal. Como era un Tecno, un Infinix, no recuerdo el modelo, no hay diagrama, pero yo lo aplico la misma técnica. Y eso es lo bueno, que cuando usted se la sabe, puede aplicar esta misma técnica a cualquier equipo, conociendo las líneas base, el fundamento de cómo trabaja. Esto es universal, todos trabajan de la misma manera. Entonces, ¿qué yo hice? Sabiendo que ya tenía la caída de tensión, pero no el voltaje, entonces me tocaba a mí ver dónde se perdía. Y lo fregado que es un equipo que no hay diagrama, un Tecno Infinix, no me acuerdo qué modelo es. Entonces, ¿qué hice yo? Analicé la placa. Es esta la placa, la analicé a detalle. Esta es la antena. Cuando el chip no está, esta antena sube y se toca con esta tierra y pasa a ser tierra, y el CPU detecta, bueno, está tierra, ya no hay chip. Cuando el chip está, se separa la antena y aquí debe aparecer un 1.8. Entonces yo dije, bueno, el 1.8 aparece a través de resistencia. Siempre hago lo siguiente, sigo, si hay esta línea de aquí es la que viene hasta acá a la antenita de aquí. Me di continuidad, si hay continuidad. Como la línea se mete ahí, hay dos cosas: que probablemente se vaya al otro lado y salga por allá, o que se interne y pudiera ser de este pack, o pudieras conectar alguna de estas resistencias, porque recuerden que esa línea de alimentación llega a una resistencia primero. Muy fácil. Entonces empecé a tomar continuidad de aquí a acá, y sí tenía continuidad. Este punto con esta y toda esta línea, continuidad, pero no había el 1.8. El 1.8 debería venir por acá, por un pack de esto debería venir. Entonces ninguna de estas dos resistencias tenía el 1.8. Empecé a medir si esta tenía el 1.8 o alguna cerca, y resultó que esta sí tenía el 1.8. Al principio no me di cuenta, me conecté a este lado, es decir, a esta resistencia de aquí a acá, y ocasionó un problema. Prácticamente lo que hice fue apagar al equipo. ¿Por qué? Porque no sé a qué línea era esta, qué componentes alimenta, y al yo conectarme mal de aquí a acá, entonces cuando acá yo ponía en corto a lo que es el chip, se me ponía en corto toda esta línea. ¿Qué hice? Saqué el puente y lo conecté del lado de acá de la resistencia. Cuando esto entra en corto, la resistencia va a actuar como un resorte, no me va a dejar que el corto continúe esta línea, solo que el corto se quede aquí, y esta línea de este lado de la resistencia es el que va al CPU. Entonces el corto se generaba, me dejaba sin 1.8 esto, y el CPU detectaba que ya no había chip. Básicamente lo que hice fue engañar de alguna manera a esa línea, es decir, llevarle la alimentación que debía generarse por esta resistencia, pero ahora ya no se genera por ahí, sino que la genera esta línea, se la pasa aquí, y de aquí ya alimenta acá. Prácticamente fue eso, engañar a la línea para que este voltaje pueda estar acá, pero es de otra línea, no de la misma que fue designada. ¿Ok? De esta manera le damos el estado alto a esa línea, y el CPU ya ahora sí sabe cuándo está el chip y cuándo no. De lo contrario, nunca va a leer el chip. Y muy fácil, a un cliente se le pudiera decir, eso ya es placa, ya no hay solución. Pero vea que aquí sí se la estamos reparando. Por ahí se fue el cliente contento con su equipo. Ahora sí ya le lee el chip. Una falla pronto ahorita que se las estoy explicando así, aparentemente fácil, pero que cuando uno está ahí en el equipo, peor que no tiene diagrama, esos Infinix, esos Tecno no tienen mucha información, cuesta un poco más. Diría yo que esta me la saqué fácil porque estaban muy cerca los componentes relacionados. A veces suelen estar del otro lado, en otra posición, y toca más porque toca empezar a buscar en continuidad cuando no hay diagrama de un lado hasta ver dónde se lo encuentra.
Así que ya saben, muchachos, si les gustó el pequeño tips, compartan el video, regálenme un like para más contenido así. Que a veces me cuesta, son videos que me cuestan estar ahí midiendo, analizando, y yo trato de llevárselos a ustedes de una forma sencilla para que lo pongan en práctica, ¿no? Ya saben, mis queridos colegas, tenemos capacitación virtual del 5 al 9 de febrero de cursos de radiofrecuencia, donde vamos a estar viendo más a detalle todas estas situaciones, y también les voy a estar enseñando técnicas, protocolos que uso día a día en mi taller, técnicas propias mías. Saludos, muchachos, ahí nos vemos en el curso virtual, y ya saben, regálenme un like, pilas.